tardes. Vamos a empezar. Acá están los datos del problema. Si ustedes ven aquí, tenemos la presión de entrada 200 kilopascales, 200 Celsius, punto 4. Voy a aquí poner un programita que se llama acá. Hay un programita aquí que he bajado recientemente. Con esto me va a ayudar. Bien, entonces para el volumen 1 vamos a poner esta fórmula B, volumen específico para el agua, presión, temperatura, B5 y B6, ¿no? Porque vamos aquí a poner la presión, y para el agua B6. Entonces si hago para B5 y B6, hago enter e inmediatamente esto va a tener este resultado. Igualmente copio y pego para el siguiente, que es la energía interna. La energía interna para el estado 1. Acá vemos la energía interna para el agua, para la presión, temperatura. B5 es la presión, B6 es la temperatura 1 y 1. Pongo enter. Y bueno, acá también. Y calculo la masa inmediatamente. La masa va a ser igual al volumen 1, B7, dividido entre el volumen específico, y me da esta masa. Con estos datos voy a la presión de salida 250 Celsius, volumen 0.6 megapascal, 0.6 metros cúbicos. Hasta aquí no sé nada de lo que va a ocurrir, así sí sé algo aquí. Aquí voy a calcular el volumen específico 2, que como la masa es constante para estos procesos, entonces voy a calcular el volumen 2, aquí el volumen 2 dividido entre la masa, y tengo el volumen específico 2. Entonces tengo estos dos datos. Previamente, mirando las tablas, yo sé que va a variar entre 400 y 700. Entonces voy a tomar acá mi primer volumen específico y voy a llamar aquí agua, presión, temperatura. Pero el volumen específico, que es azul, que es B13, voy a ponerle F4 para que tenga los dólares y sea constante, y E12 sería la temperatura que va a variar. Igualmente voy a hacer con la energía interna. Con la energía interna igual voy a poner la presión constante y la temperatura variable, ¿no? Con estos códigos. Y bien, con esto voy a hallar el primer resultado y voy a jalar hacia abajo. Tengo estos resultados. Bueno, el asunto es que tengo que buscar un volumen específico tal que este volumen específico B2 me dé acá, y con 605.8 es lo más cerca que puedo estar. Entonces voy iterando aquí valores, ¿no? Si no conozco, pues digo 650, pues nada que ver, es 602, ya me acerco, 1.61, 605, ese es 1.61, 605.7, 1.602561, puede quedar ahí, ¿no? 1.6025, aquí está mi resultado. Entonces estos son los datos que yo obtengo. Entonces empiezo a iterar. Y bueno, una vez que tengo esto, la energía interna 2 lo voy a tomar de aquí, ¿no? De este resultado. Y es la forma como hallo el volumen, la energía interna 2, mediante este artificio. Para eso voy a tomar unas regresiones lineales. Una regresión lineal
para la constante A, el intercepto, voy a tipear acá intersección punto eje y voy a llamar que la columna azul sea la Y, porque es lo que me dice aquí, ¿no? Conocido Y, dice conocido Y y luego conocido X. Conocido X va a ser la verde. Entonces Y va a ser el volumen específico y T2 va a ser mi X. Y igualmente para la pendiente, ¿no? Entonces hago clic acá y tengo mi primer resultado. Y el segundo va a ser lo mismo, ¿no? Con pendiente. Tengo acá la pendiente de igual manera, azul, primero marco las Y y luego las X, ¿no? Y una vez que hago enter, voy a tener mi resultado. Y un R cuadrado, por si acaso, ¿no? Un R cuadrado, F2, miren las Y y las X, ¿no? Igual. Y acá pongo mi X. Pero como quiero que corra para los dos, lo que voy a hacer es aquí, es que, fíjense ustedes, las Y van a variar, pero las X van a permanecer constantes. Entonces voy a poner F4 a la columna de las X, E12 y E16, para que yo pueda hacer con confianza esto. Miren, inmediatamente hallo la constante A, mi modelamiento, volumen específico 2 es igual a A más B por T sub 2, y energía interna 2 va a ser igual a A más B por T sub 2. Una vez que tengo esto, ya voy a calcular el trabajo. El trabajo voy a calcularlo acá como el promedio entre las dos presiones por la energía interna, por el volumen final, que sería B15 menos B7 menos volumen 1, y obtengo 45 kilojoules. Y el Q, que sería el Q sería la energía, el calor añadido, va a ser igual por la masa, que sería B16, que es lo mismo, B16 por la diferencia de energías internas. Fíjense, la columna verde es la B18 menos la columna morada, la celda morada B9, más la adición del trabajo, ¿no? Porque es Q menos W igual a M por U sub 2 menos U sub 1. Entonces paso W a sumar y tengo esta expresión, ¿no? Aquí vamos a ponerle aquí, ¿no? Si ustedes ven acá, esto es igual a B10, esta masa 2 es igual a la masa 1, y bueno, y hasta aquí no hay problema. Entonces acá lo que me piden es hallar la temperatura sub 2, el trabajo, voy a colocarlo aquí, y me pide hallar el calor. Bien, entonces acá el volumen específico 1 lo tengo, es el agua. La presión lo voy a poner la primera presión, aquí ustedes ven, y esta primera presión lo voy a hacer constante, la B5, y B24 es la variable y coma 1. Entonces voy a aquí hacerlo variar, y la masa 1 también tengo que hacerla variar. La masa 1 va a ser igual al volumen 1 dividido entre el volumen específico, entre C4. Entonces voy a tener acá mi primer resultado. Y luego voy a tener la energía interna. La energía interna va a ser igual a presión 1, que es B5, que ya hemos visto que es una constante, por la temperatura 1 variable. Entonces voy a poner aquí esto, mi resultado, y luego voy a obtener aquí el volumen específico 2, pero el volumen específico 2 va a ser igual al volumen absoluto B15 dividido entre
B24 que son las masas. Voy a poner enter, ¿no? Y tengo acá la energía interna 2, pero la energía interna 2 yo ya lo conozco, porque la energía interna 2 va a ser igual a A más B, que son constantes, azul y verde son constantes porque es A más B por T1, ¿no? Por T sub 2, perdón, por T sub 2, que sería H24. Pero primero tendría que saber quién es T sub 2. Voy a hallar T sub 2 primero, entonces. T sub 2 aquí vendría a ser en función de volumen específico 2, que lo conozco. Entonces aquí voy a poner el despeje, ¿no? Porque necesito saber, es como si despejara X. Entonces para despejar X sería Y menos A sobre B. F24 representaría a Y, y menos F18 vendría a ser A dividido entre B, y tengo esta ecuación, ¿no? Y marco mis constantes, la constante A y la constante B, y aquí, bueno, lo pongo como negrito, y acá está la temperatura 2, y una vez que tengo la temperatura 2, ya tranquilamente puedo ir a la energía interna de la salida. La energía interna al final del proceso va a ser igual a G18 más B por T sub 2. T sub 2 ya lo conozco. Entonces aquí voy a poner automático, lo bajo, ¿cierto? Y el trabajo, que se supone que es constante, voy a hacer esta ecuación que no es tan complicada. Puedo poner lo que ya conozco, pero voy a poner el promedio de las presiones B5 y B13, que son presión 1 y presión 2 promedio, por D24 voy a llamar la masa, si ustedes ven es M1, por y multiplicado por los volúmenes específicos, ya lo tengo, F24, que sería volumen específico 2 menos volumen específico 1. Entonces pongo enter para esto y me da 45. Y como esto va a ser una función de B2 sobre B sub 1, me pregunté qué pasa si hago esto y me sale una constante. Luego voy a hallar la masa, que puedo ser la masa de cualquiera de ellos, ¿no? Miren ustedes acá. Está la masa de 24, es la masa M sub 1, multiplicado por la diferencia de energías internas. G24 es U sub 2 menos E24 es U sub 1. Entonces con esto, ¿no es cierto? Aquí está de 24, miren, el azul es masa 1, G24, el verde es U sub 2 menos U sub 1. Y esto voy a poner acá y lo voy a hacer correr. Y finalmente el calor, pues el calor acá va a ser más fácil, va a ser igual al trabajo más M por U sub 2 menos U sub 1. Esto lo voy a poner acá con negrito, lo voy a hacer correr, y finalmente aquí tenemos ya mi variable. Aquí en el ejercicio me debió salir esto, 200 Celsius. Si ustedes ven, no me salió exacto, no hay problema con eso, me salió particularmente, miren, para 200, esto fue el problema, ¿no? 200 Celsius en el volumen específico, la masa, la energía interna, el volumen específico 2, U sub 2, acá está la temperatura de salida, que es de mi ploteo, mi trabajo y mi calor. Tienen que ver, ¿no? Si es que coincide. Por ahí el calor ha salido un poquito fuera de rango, 1 o 2 puntos, es por el error que se acumulaba acá. Y cuando ploteo, acá ploteo temperatura 2 en función de la temperatura sub 1 y el calor en función de la temperatura sub 1. Y de esta manera ya tengo desarrollado el problema. Bueno, gracias.